Hablemos también de la efectividad de las medidas que se vienen adoptando en esta lucha contra la pandemia. Para tratar un poco más sobre este asunto estamos enlazados con el exministro de Salud, el doctor Abel Salinas, a quien de inmediato le damos la bienvenida a UCI Noticias. Abel, bienvenido una vez más. Buenos días. Buenos días, Reinaldo. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Bueno, una vez más, ¿no? Se empieza a cuestionar las medidas adoptadas por el gobierno, que no parece mostrar por lo menos un cambio, una mejora, un ajuste a las estrategias que ha venido desarrollando a lo largo de estos meses. Así es, Reinaldo. En realidad, un primer avance en mi concepto, que no debe haber sido fácil para la ministra Macetti, pero reconozco que ha sido sumamente provechoso para poder tomar mejores decisiones, ha sido el sinceramiento de las cifras. Y en este proceso se está avanzando. Sin embargo, es importante corregir los errores, no repetir las estrategias que lamentablemente no dieron resultados. No se trata de que si hubo esfuerzo o no hubo esfuerzo, se trata de los resultados. Y tenemos que reconocer que, por ejemplo, esas estrategias como el aislamiento masivo para todos, sanos y no sanos, asintomáticos o sintomáticos leves, por sí solo no tiene mayor impacto. De hecho, el tema de la inmovilización los días domingos no solamente tiene un efecto negativo en cuanto a la economía, que lamentablemente no puede estar al margen del tema sanitario. No nos olvidemos que más pobreza es más enfermedad. No hay cómo diferenciar. No se trata de un campo sanitario, de un campo económico. Hay una interdependencia, ¿no? Hay una interdependencia en ambos aspectos. Más allá de ese tema, es cierto que el enfoque de la lucha contra el virus tiene que ser territorial. Eso quiere decir que tenemos que identificar dónde está el virus, por dónde es que se contagia. No se contagia más por horas o por días exactamente, se contagia donde hay aglomeración de personas, en algunas comunidades, en algunas localidades, en algunos distritos. Y ahí es donde tenemos que intervenir en forma multisectorial con el Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Armadas, policiales, los establecimientos de salud, la sociedad organizada, las iglesias, la comunidad, etcétera, para aislar a ese grupo, tomándole primero pruebas diagnósticas, que son las pruebas moleculares. Eso es urgente hacerlo para identificar el virus y poder hacer el cerco. Aislamos a esas personas y durante esos 15 días le llevamos víveres, le llevamos agua, los registramos si queremos darle después un bono. Pero tenemos que hacer esta estrategia. Y a la par, tenemos que hacer una estrategia comunicacional de riesgo para los diferentes grupos humanos, para las diferentes localidades donde necesitamos controlar la propagación del virus. Entonces, por ejemplo, en el tema de cómo tenemos que evitar la aglomeración, ya no solamente el uso de la mascarilla, ya no solamente el lavado de manos, sino por qué es importante no hacer reuniones familiares, salir lo estrictamente necesario. Es decir, hay otro tipo de mensajes que de acuerdo a cada grupo podríamos hacer. Entonces, este es un momento de correcciones de las estrategias que lamentablemente no dieron resultado en los 5 meses que han pasado previos. De acuerdo, entonces hay dos cosas. Una son las medidas y otra es la labor comunicacional, informativa y hasta educativa, diría yo. Pero en lo que respecta a lo primero, creo que lo hemos conversado ya semanas atrás, esto mismo. ¿Por qué le cuesta tanto al gobierno hacer estos ajustes, esta nueva estrategia? ¿Qué imposibilidades encuentra el gobierno para poder llevarla adelante? No escuché bien esa parte. ¿Referida al tema de las pruebas diagnósticas? Me refiero a lo primero, ¿no? A localizar, a hacer una estrategia territorial más que días y horas. ¿Por qué le cuesta tanto llevar adelante el gobierno? Eso es lo que tenemos que hacer. El virus no distingue horas, días, ni sexo, ni hombres y mujeres, ni adultos ni niños. El virus se propaga donde hay aglomeración de personas, donde por algunas características sociales, o que puede ser el transporte público, que puede ser el comercio informal, que pueden ser algunas localidades donde la gente todavía sigue reuniéndose,
a veces por un tema de trabajo. Entonces ahí tenemos que tener el enfoque y por eso le llamo un enfoque territorial. Y además hay algo que no podemos olvidarnos, Reinaldo. La gente sale porque tiene que trabajar. Muchas personas que han perdido su trabajo, ahora inclusive los encontramos en la calle vendiendo lo que se pueda. Entonces, ¿por qué no inmediatamente activar un programa, un plan de trabajo temporal? Que pueden hacerlo los gobiernos locales, que pueden ser los ministerios de vivienda, de transportes, de educación, por ejemplo. ¿Cuántos colegios tenemos que ya sabíamos que no tienen salubridad adecuada, baños? Bueno, ese es el momento, están cerrados y podríamos... Parece que tuvimos... humano, y sería seguro para que comiencen a tener los colegios listos para el próximo año en el tema sanitario. Igual en los hospitales, igual en los centros de salud. ¿Cuántos en los parques, en las pistas, en las veredas, cuántos trabajos temporales podríamos hacer? En lugar de entregar bonos, mejor entreguemos trabajo, posibilidades, trabajo seguro, así sea temporal, para que la gente tenga recursos y al mismo tiempo lo estemos educando y aprovechemos de educarlo en el cuidado y la protección de su salud. De acuerdo, claro, y esto demandaría un trabajo conjunto de diferentes sectores, ¿no? Y de manera transversal, que parece no haber, porque, por ejemplo, ahora mismo el ministro de Defensa ha dado una recomendación que es lo que quiero consultar de inmediato, respecto a que las personas que salen de casa por trabajar lleven dentro de ella una mascarilla, ¿no? Mantengan puesta una mascarilla. Yo no sé si eso es materialmente posible, incluso recomendable, pero veo que lo que sí hay, evidentemente, es una ausencia de una política comunicacional clara, porque cada ministro habla o opina lo que le parece, cuando debería haber un solo canal, ¿no?, comunicacional que envíe los mensajes fuerte y claramente. Pero en fin, vamos a esa sugerencia que ha hecho el ministro de Defensa. ¿Es posible, es recomendable? En verdad, el tema del uso de mascarillas dentro de la casa es algo que no vamos a poder controlar. No tenemos que obligar a las personas que usen mascarilla dentro de casa. Lo que tenemos que enseñarles a las personas es cómo se tienen que cuidar cuando tengan que salir de casa por temas estrictamente necesarios. Eso es lo que tenemos que hacer. La persona que supo salir de casa, que supo cuidarse, que supo mantener la distancia, que usó la mascarilla permanentemente, que se lavó las manos, que usó alcohol gel si no tenía agua y jabón disponible al momento, cuando llegue a su casa y tiene agua y jabón y se lava bien las manos, es una persona que no se contagió y que se protegió y por lo tanto no necesariamente tiene que usar mascarilla dentro de la casa, que además no lo vamos a poder controlar. Parece ser un mensaje que nos va a distraer mucho y que lamentablemente vamos a discutir algo que no tiene mayor impacto. El impacto está antes. ¿Cómo se cuida esa persona cuando tiene que salir? Caso diferente es que tengamos que aislar a alguien en la casa, a algún familiar que sí es sospechoso o que es confirmado con el diagnóstico. Esa persona sí tiene que usar mascarilla en forma permanente dentro de la casa durante su periodo de aislamiento. Pero son dos cosas diferentes. Entonces, me parece, a mí me gustó mucho la presentación en el Congreso del ministro Martos, en el sentido que priorizó la lucha contra la pandemia y la reactivación económica y dejó prácticamente para el próximo gobierno las reformas que tienen que haber del Estado. Entendió que la responsabilidad del gobierno y un gobierno de salida es luchar contra la pandemia y tratar de reactivarnos, iniciar el plan de reactivación económica. Pero con este tipo de mensajes tengo la impresión de que no está recibiendo toda la información de lo que debería hacerse. Tenemos que hacer una estrategia de guerra con la participación multisectorial y sí estamos a tiempo. Yo escuché anoche al presidente del Consejo de Ministros diciendo que ahora ya no se podía hacer los cercos epidemiológicos. Yo quiero decirle con todo respeto al primer ministro que sí, este es el momento de hacerlo. Solamente en los lugares donde encontremos que el virus está más circulando. Y para el resto de la población, un mensaje comunicacional potente, dividido, orientado a cada uno de los grupos humanos para que sepan cuidarse. No se trata de perseguir
y sancionar al ciudadano, sino de ayudarle a que se cuide, que aprenda a sentirse cuidado y protegido. Son dos mensajes diferentes. De acuerdo, quedemos con eso entonces para que quede claro y esperemos que esta vez el gobierno muestre algún interés en escuchar, ¿no? Opiniones también acreditadas. Gracias por este enlace. Con todo gusto, Reinaldo. Saludos para todos. Gracias, igualmente. Ahí teníamos entonces al exministro de Salud, Abel Salinas, ¿no? Dos planteamientos muy claros.